con mucha esperanza de que esta nueva cumbre de los países no alineados sirva para, coordinando acciones entre los débiles, los vulnerables del planeta, podamos tener fuerzas para cambiar un orden mundial que muchas veces no es solo injusto, es inmoral, donde todo está en función del más fuerte, donde todo está en función del capital, no del ser humano, en función de los mercados, no de las naciones. Que esto sea un paso trascendental para recuperar ese ímpetu de la acción coordinada entre países soberanos, independientes, para lograr, insisto, un orden mundial mucho más justo, donde el ser humano esté sobre el capital, donde las sociedades estén sobre los mercados, donde no busquemos, como la globalización neoliberal, tan solo crear un mercado planetario, sino una sociedad planetaria con justicia, igualdad de derechos. Puede ser utopía, pero como decía ese gran amigo latinoamericano, Eduardo Galeano, la utopía es la que nos mantiene caminando. Muchas gracias, Venezuela, un abrazo y hasta la victoria siempre. Bien, son las declaraciones del presidente. El siglo XXI nos pone frente a un desafío constante, adaptarnos a las nuevas realidades de la interdependencia mundial. La construcción del orden internacional moderno es una tarea permanente en la que todos somos protagonistas. La construcción del orden internacional moderno, la construcción del orden internacional moderno, la construcción del orden internacional moderno es una tarea permanente. No puede subestimarse nuestra enorme fuerza cuando actuamos concertadamente. Para Cuba, la no alineación significa el orden económico internacional. La no alineación significa el orden económico internacional. El orden económico internacional. La única alternativa es la unidad. Hermanas y hermanos, quiero decirles que es nuestra obligación como países de los no alineados, cómo integrarnos, cómo fortalecernos. El único camino que tenemos es la unidad. Unidad y construir un nuevo orden mundial. El único camino que tenemos es la unidad. Unidad y construir un nuevo orden mundial. Y construir un nuevo orden mundial. Y construir un nuevo orden mundial. Y esta cumbre tiene que ser también para construir un mundo, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, sin exclusiones, cada vez más incluyente. Hermana ministra, hoy más que nunca necesitamos que el movimiento de países no alineados funcione de manera efectiva. La parte china va a seguir ofreciendo ayudas a su alcance con acciones concretas a los países en vía de desarrollo, protegiendo sus intereses comunes con el fin de establecer un nuevo orden de relaciones internacionales, con el fin de establecer un nuevo orden de relaciones internacionales, un nuevo orden de relaciones internacionales, y crear una comunidad de destino común de la humanidad. 137 delegaciones presentes y diversos organismos del sistema de Naciones Unidas. Es la tierra del gran Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, quienes hace 200 años asumieron una epopeya histórica de construir ejércitos, de unir pueblos de todo el continente. Es muy importante visibilizar la historia de 6 décadas que tiene el movimiento de países no alineados y cómo ha logrado engranar de manera continua, como nunca antes un movimiento lo hizo, 3 etapas muy claramente identificadas de nuestro movimiento que creo debemos estar atentos y revisar para saber cómo actuar
en los desafíos del presente y del futuro. Una primera etapa que se inició sin lugar a dudas en la conferencia de África y Asia, la conferencia afroasiática, en abril de 1955, la conferencia de Bandung. Pudiéramos decir, allí se echaron las bases con los 10 principios de Bandung, parafraseando un poco en el lenguaje religioso, con los 10 mandamientos de Bandung, en Indonesia. Allí nació con aquella brillantez, aquella luz. Y la conferencia de Belgrado, en Yugoslavia, la Yugoslavia del gran Josip Tito. La conferencia de Belgrado, 1961. Y las sucesivas conferencias y cumbres que fueron apuntalando esta primera etapa del movimiento de países no alineados. Una primera etapa caracterizada por el surgimiento por primera vez en la historia de la humanidad de un movimiento que reunía y reunió a todas las conciencias rebeldes en la articulación por primera vez en la historia de la humanidad, repito y reitero, de todos estos movimientos del África, de América Latina, del Caribe, de Asia, de Oceanía, de Europa. Es una primera etapa del mundo bipolar que le dio vigencia a los principios que en Bandung se levantaron y luego pudieron desarrollarse en proyectos concretos bajo el liderazgo de Nehru, de Suharto, de Gamal Abdel Nasser, gran líder del pueblo árabe, de Fidel Castro Ruz, comandante revolucionario de la América y del mundo, y que permitieron posicionar el movimiento y llevar adelante un conjunto de causas aceptadas y aprobadas así por el sistema de Naciones Unidas, el nuevo orden económico internacional. Es una primera etapa caracterizada por la expansión del movimiento, por su prestigio creciente, por su fortalecimiento. También hay una segunda etapa que quisiéramos traer. Si la primera etapa fue el surgimiento de este poderoso movimiento durante el desarrollo del llamado mundo bipolar, la segunda etapa, que de acuerdo a la apreciación nuestra comienza en 1990, la etapa del surgimiento de las pretensiones, pudiéramos decir, de imposición de un mundo unipolar, en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo financiero. La etapa del fin de las ideologías y de la imposición del modelo capitalista salvaje, neoliberal, como modelo único. Y es en la cumbre de Kuala Lumpur, año 2003, que coincide precisamente el inicio, pudiéramos decir, desde nuestra óptica, del alumbramiento de un mundo nuevo, que está en pleno desarrollo, con la emergencia de nuevos bloques de poder, de nuevas potencias en lo económico, en lo político, con el surgimiento de una nueva geopolítica mundial, donde nuestro movimiento comienza a revitalizar nuevamente el papel que le toca jugar para el cumplimiento de los principios de Bandung y del patrimonio histórico, político, ideológico, filosófico, cultural del movimiento de países no alineados. Es con la cumbre de Kuala Lumpur, en Malasia, con la cumbre de La Habana, en Cuba, con la cumbre de Egipto y con la cumbre de la República Islámica de Irán, que comienza a perfilarse precisamente la posibilidad, hoy por hoy cierta, del surgimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico,
que busque la conquista y la construcción de nuevas relaciones de poder institucional, de transformaciones vitales en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema de relacionamiento internacional, y sobre todo nos permita el surgimiento, la articulación, la construcción de un nuevo sistema de relacionamiento económico, social, político, cultural, desde la perspectiva del sur, desde la perspectiva y la doctrina de la cooperación sur-sur, que es el elemento esencial, clave, la columna vertebral de la doctrina del movimiento de países no alineados. Una tercera etapa, en pleno desarrollo, que precisamente desde el 2003 nos conduce hasta este año 2016 y entregándonos dos instrumentos fundamentales como resultado de esta cumbre de Venezuela de Margarita. Primero, el documento final que recoge todo el patrimonio de 17 cumbres con los temas centrales que han motivado el accionar de lucha y construcción de nuestro movimiento. Acelerar los procesos de transformación del sistema de Naciones Unidas para lograr su verdadera democratización. La ampliación del Consejo de Seguridad con la participación de importantes potencias emergentes del sur que hace mucho tiempo forman parte del consenso que se ha venido construyendo. También recoge de manera muy clara esta declaración de Margarita. En segundo lugar, retomar las banderas del nuevo orden económico internacional a la luz de los organismos emergentes que han surgido, a la luz de una poderosa alianza con los BRICS como fuerza económica emergente del mundo, a la luz de una alianza entre los bloques regionales que ya se han consolidado en Asia, en África, en América Latina, en el Caribe, en América del Sur. En tercer lugar, la asunción de planes específicos a través de nuestras comisiones y grupos de trabajo del Plan 2030 que adoptamos hace un año en el marco de la conmemoración de los 70 años del sistema de Naciones Unidas. En cuarto lugar, en este compromiso de Margarita, en esta declaración, en este compromiso de Venezuela, retomar la agenda de democratización de la comunicación y la información y el nuevo orden internacional. En quinto lugar, el impulso de una agenda de cultura de paz, de diálogo de civilizaciones, de defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a la agenda de intervencionismo. En sexto lugar, asumir con mucha fuerza desde la perspectiva del sur la agenda del cambio climático, asumir una agenda verde, sí, pero desde el sur, para el sur, con el sur. En séptimo lugar, y no por séptimo más importante o menos importante, para nosotros está en el corazón, está la causa del pueblo palestino. Tenemos que continuar de manera perseverante, apoyando a nuestro hermano y sagrado pueblo de Palestina. ¿Y Palestina? ¿Qué vamos a hacer con Palestina? ¿Son necesarias las declaraciones? Sí. ¿Son necesarios el acompañamiento diplomático? Sí. Pero Venezuela dice, todos tenemos que ir a Palestina, junto a Palestina. Y el tema palestino tiene que estar en manos de este poder que somos los países del sur. En octavo lugar, también una gran causa que lleva 5 décadas y que está enclavada aquí en este Caribe. A pocos metros de aquí está Cuba. Tenemos que ir junto a Cuba, seguir junto a Cuba, hasta que veamos desmoronarse y podamos desmantelar el bloqueo y la persecución económica y financiera contra el hermano pueblo de Cuba. Está cerca el momento, lo vamos a ver. En noveno lugar,
la causa de la descolonización de Puerto Rico. En 10º lugar, la solidaridad y la atención al drama de los refugiados de África y del Medio Oriente que han ido a buscar refugio de vida y de paz, huyendo de la guerra, de la destrucción causada por las bombas imperialistas que han destruido hermanos países como Libia, Irak, Siria, Afganistán. Y número 11 de este compromiso que asumimos, la lucha contra el terrorismo. Este es el compromiso que nosotros asumimos. Presidente Hassan Rouhani, queridos presidentes, presidentas, compromiso de la Declaración de Margarita. Nosotros nos atrevemos a proponer, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, que circule una declaración especial que le den viabilidad a estos documentos, que este movimiento de países no alineados asuma la propuesta del presidente Julius Nyerere y la Comisión Sur de crear una Secretaría General del Sur, una Secretaría del Sur, como mecanismo de coordinación del movimiento de países no alineados y mecanismo de articulación permanente con el G77 más China, los dos poderosos instrumentos que tenemos en el mundo para luchar por nuestros intereses globales. En segundo lugar, nos atrevemos a asumir la propuesta necesaria, aunque suene audaz, del Banco del Sur. Quiero saludar a los herederos del legado de la Comisión del Sur presente, el Centro del Sur que funciona en Ginebra. Hasta allí nosotros nos atrevemos a hacer esta propuesta de resolución especial y de rescate de este extraordinario y hermoso legado que nos dejara esta primera etapa de expansión y desarrollo floreciente de nuestro movimiento de países no alineados. Esta cumbre ha sido convocada con un lema muy hermoso: por la paz, por la soberanía, con una consigna: unidos los del sur por la paz. El logotipo, un árbol floreciente multicolor que expresa la diversidad del camino recorrido y que expresa también lo que está por venir, que expresa el nacimiento de ese nuevo mundo. 7000 años de civilizaciones y es apenas hace 60 años que comenzó a florecer como árbol multicolor desde todas nuestras culturas, desde todas nuestras formas de ser, este hermoso movimiento que hoy nosotros tomamos bajo el mando, bajo la dirección, junto al apoyo de cada uno de ustedes. Siéntanse ustedes en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez, y doy por instalado e inaugurado oficialmente esta histórica cumbre de países de movimiento no alineado, la cumbre número 17. Muchas gracias. Me decía alguno de los presidentes con que hablábamos ayer que es el precio que hay que pagar por construir un nuevo mundo.